Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? I've got to reach you, I've got to see you, let the light shine down on me, when the day breaks. 29 de enero de 2020, bienvenidos a este nuevo podcast de Caminar Quieto. Y ya nos acercamos a este final de esta semana del primer mes de 2020, de este año 2020. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación con el resto de podcasts, pero también con cómo estamos observando diferentes cosas que están pasando en nuestro entorno, que está pasando en la política mundial y en diferentes situaciones en las que podemos ver que existe mucha agresividad en la gente, mucha violencia, palabras, qué es lo que está pasando con el conflicto en Cataluña, qué es lo que está pasando con el Brexit, qué es lo que está pasando con el auge de la ultraderecha en todo el mundo, cómo está subiendo en Brasil, como tenemos a Donald Trump en Estados Unidos con unas actitudes impensables hace unos años, y cómo en Europa la ultraderecha está subiendo de una manera tremenda, y sobre todo vemos que está muy asociada con el miedo que puede sentir la gente, miedo a perder las cosas, y es que todo lo que está pasando tiene su explicación emocional, y hoy vamos a intentar centrarnos de una manera no tan macro, sino de una manera más concreta en cada uno de nosotros, cómo esto nos puede afectar, y vamos a referirnos a diferentes estudios psicológicos en referencia a cómo nos sentimos, a cómo gestionamos nuestras emociones y qué emociones son las que transmitimos a los demás, que puede llevar a que desde un punto de vista individual y colectivo interactúen unos con otros y que todas estas emociones negativas vayan creciendo, creciendo y creciendo. Vamos a investigarlo y vamos a comentarlo desde nuestro punto de vista, como sabéis siempre, de caminar quieto. Y como ya ponía en el título del podcast de hoy, ¿te consideras que eres una persona que siempre comentas a los demás, yo soy así? ¿Te consideras que eres una persona que cuando te ocurren cosas o reaccionas de manera agresiva o violenta, tu explicación es que es tu manera de ser, es tu manera de reaccionar y que no lo puedes cambiar o que no lo quieres cambiar? Pues si piensas que esto te pasa, te interesa escuchar lo que viene en el podcast. Porque como decía hace un momento, si eres una persona que se considera o que cuando te defines ante los demás dices, yo es que soy así, soy de esta manera, digo las cosas a la cara, voy de frente, en ningún momento voy a pensar en lo que siente la otra persona, y si se siente mal, pues es su problema, porque yo soy así, me tiene que aceptar. Son maneras de hablar que escuchamos constantemente en nuestro entorno, y precisamente no la escuchamos solamente entre personas de nuestro entorno más cercano, lo encontramos a nivel político, a nivel de negociaciones políticas, a nivel general. Cada vez vemos que esto va más. No, tampoco tenemos que ser tremendistas, porque tampoco es que sea algo que caracteriza a toda la sociedad. Gracias a Dios, pues tenemos todavía la otra parte que nos domina, y creo que poco a poco podemos seguir luchando, aportar nuestro granito de arena para demostrar que esto no es así, y que precisamente existen muchísimas evidencias científicas. Ya sabéis que es una de mis deberías, poder aportar evidencias científicas al respecto, y que precisamente consiste en que las personas que reaccionan de manera agresiva y violenta contra los demás acaban recibiendo lo mismo,
acaban recibiendo esa agresividad, esa violencia, y precisamente lo que reciben no es una mejoría de las cosas o una mejoría de las peticiones que estas personas pueden estar haciendo, sino que lo que reciben precisamente es que todo vaya peor. Y esto es ciencia. Existen muchos estudios científicos que a nivel neurológico nos describen la función de las neuronas espejo, y de la misma manera que cuando estamos con una persona que nos sonríe y que nos transmite emociones positivas, nos despierta en nosotros esa sonrisa y esas emociones positivas gracias a las neuronas espejo, que son las neuronas responsables de la empatía. Precisamente ocurre lo contrario con las emociones negativas. Cuando una persona se muestra de manera violenta, agresiva, y lo que provoca en las personas es que las neuronas espejo de las emociones negativas se activen y provoquen ese rechazo. Y veremos un estudio, curiosamente, que hace referencia a esta situación, que es un estudio que hace referencia precisamente a cómo las personas que sueltan insultos, improperios, borderías, y que es un estilo de comunicación y de relación bastante corriente, lo que provoca es que, aparte de hacer estragos en el equilibrio emocional, vuelve como un boomerang. Todo lo que nosotros ofrecemos a los demás despierta en ellos estas neuronas espejo, y a la larga nos devuelve lo mismo con lo que nosotros nos comportamos. Es decir, una conducta faltona, grosera, maleducada, pues nunca quedará en agua de borraja, siempre nos acabará volviendo a nosotros. Y curiosamente, pues esto forma parte de un estudio que se realizó en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y que precisamente pues analizaban la conducta de diferentes padres que tenían a sus hijos en el hospital recién nacidos, y cómo estos padres se relacionaban con los médicos, y encontraron unos resultados asombrosos. Las personas que se habían relacionado de manera borde, antipática con los médicos habían desarrollado esta conducta también hacia ellos, y no solo eso, sino que a nivel de intervención la salud de los pequeños empeoraba. Resultados impresionantes en referencia a cómo lo que nosotros damos, recibimos. Y esto, si lo llevamos a términos, por ejemplo, del budismo, es lo que todos conocemos como karma. Pues parece que el karma no solo existe, sino que aparte tiene su explicación científica. Cuando nosotros transmitimos las emociones, se despierta estas neuronas espejo que se activan, y las personas sienten esas emociones negativas también hacia nosotros. Por lo tanto, también podemos hacer lo contrario, despertar estas emociones positivas y poderlas transmitirlas hacia los demás. Y veamos cómo podemos hacer esto, con pequeños gestos. Sigamos en Caminar Quieto. Well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets as you take your stand. Y aquí me gustaría comentar una experiencia que me duró 5 años y que comento muy a menudo, y que creo que viene muy a colación a este tema y que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Y es mi experiencia de los 5 años que estuve como director de instituto, que una de las actividades que más me gustaba hacer y con la que más disfrutaba era cada mañana, durante los 5 años, ponerme en la puerta del instituto y dar los buenos días a los 600 alumnos y a los 50 profesores del claustro mientras entraban por la puerta. Y en ese momento era ponerme en la puerta, sonreír, dar los buenos días, comentar alguna anécdota con algún alumno o alguna alumna que se paraba, algún profesor o profesora que se detenían a comentar algún aspecto del día a día del instituto. Y os puedo decir que evidentemente en 5 años no todos los días yo sentía emociones positivas. Muchos días pues no me sentía bien, o había tenido problemas personales o familiares, o simplemente estrés de la exigencia del puesto de dirección, de la dirección de un instituto. Pero en el momento que me ponía en la puerta y sonreía, veía que esa sonrisa era de vuelta. Y al principio quizás esa sonrisa era un poco forzada para transmitir
esas emociones positivas a los alumnos y a los profesores que entraban al instituto. Pero a la tercera sonrisa que me era devuelta, esa sonrisa os puedo garantizar que ya era sincera. Las neuronas espejo se activaban, no solo en las otras personas, sino en mí. Y los días que tenía un mal día, que me sentía mal, que me sentía agobiado, que tenía emociones negativas dentro, era una de las mejores experiencias. Ver cómo empezabas el día con una sonrisa, con 600 sonrisas que te eran devueltas, y no solo se quedó ahí la experiencia, sino que pudo continuar. Veamos cómo. Y os voy a invitar a hacer una prueba, igual que yo me ponía en la puerta del instituto a dar los buenos días, también lo podéis hacer y podéis experimentarlo. No hace falta que sea en el trabajo, con la familia, aunque os invito a que lo podáis hacer, sino que probarlo por la calle simplemente, en la cola del supermercado, mientras estamos paseando, en el vagón del tren, en el metro, simplemente devolver una sonrisa, a cruzar una mirada. Fijaros cómo la sonrisa se devuelve. Posteriormente la sonrisa ya es sincera porque se nos ha contagiado esa emoción positiva, y aprovechemos que las emociones se contagian, aprovechemos que vuelven como un boomerang para que sean positivas y no negativas. Y así entonces pensar que cuando estamos siendo bordes o antipáticos, pensar que es muy posible que esta emoción negativa se nos devuelve. Además debemos pensar que emocionalmente no somos seres solamente permeables, que las emociones nos atraviesan y nos llegan al interior, sino que también somos espejos de lo que nos dan. Y también somos espejos de lo que ofrecemos, los demás son espejos para nosotros con lo que nos devuelven. Fijaros que, por ejemplo, las neuronas espejo son las responsables de que nos devuelvan un bostezo. Cuando bostezamos, parece que a todo el mundo le entran ganas de bostezar. O simplemente cuando existen risas, carcajadas, nos ocurre que todos empezamos a reír a carcajadas sin saber precisamente qué es lo que ha provocado esa carcajada. La carcajada nos despierta carcajada. Por lo tanto, las neuronas espejo se nos activan y nos empiezan a funcionar y a ponernos todas esas emociones positivas dentro. Pero volvamos al tema que comentábamos en el inicio. Los estudios han demostrado que estas personas que tienen este carácter antipático, borde, molesto, que transmiten emociones negativas y que no quieren hacer nada al respecto para solucionarlo, precisamente pues esas emociones a lo largo del tiempo les acaba volviendo. Las personas no quieren compartir con ellas estas emociones negativas y se hace difícil que las neuronas espejo de los demás quieran compartir esas emociones negativas y acaban volviendo al origen. Así que si sabemos que son un boomerang, vamos a intentar potenciar las emociones positivas, vamos a intentar sentirnos bien. Y con esto llegamos ya al último minuto del podcast de Caminar Quieto. Vayamos concretando este final. Porque el final me gustaría concretarlo pues con un puntito de nuestra mirada del Centro Camina y de nuestra mirada de Caminar Quieto, que no es otra que la de recordar que si nos volverán las cosas como un boomerang, vamos a intentar disfrutar, vamos a intentar a buscar los aspectos positivos, vamos a intentar forzar los aspectos positivos porque luego nos volverán de la misma manera que nosotros los hemos producido y ya nos vendrán de una manera sincera. Por lo tanto, disfrutemos del momento
caminemos quietos y recordar toda la información del podcast y de todos los podcasts que llevamos hasta ahora los podéis encontrar en caminarquieto.com. Allí tenéis todos los podcasts y más información por si queréis participar, si queréis dejarnos comentarios, tanto en Spreaker como en Twitter o Facebook o en Instagram, en cualquier lugar de las redes sociales nos encontraréis. Caminemos quietos y recordemos que las neuronas actúan como un espejo y que son un boomerang. Nos vemos mañana. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios.